Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte. En Rosario, este invierno tenés un amplio menú de propuestas para pasarlo en familia. Vacaciones a la carta, teatro, música, circo, cine, lectura, talleres, construcción de juguetes, danza y expresión corporal en los barrios de toda la ciudad. Toda la info en rosariocultura.gov.ar y en santafe.gov.ar. Municipalidad de Rosario y Gobierno de Santa Fe. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Como cada 7 días, aquí estamos. Esto es Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. En este caso, Enrique Alberto Sanfilippo Cortés, el Quique Sanfilippo. En la región Rosario, una persona, personalidad, un personaje conocido. Eso es Quique Sanfilippo. Pero acá no vamos a hablar de lo que es Quique Sanfilippo, sino de aquello que fueron sus orígenes. La historia de Quique Sanfilippo, en realidad, un hombre del centro de la ciudad. ¿Qué otra cosa puede imaginarse uno de calle Urquiza y Balcarce? El centro de la ciudad. ¿De qué ciudad? De esto que es nuestra región, Rosario. Primer tramo de la historia de Quique Sanfilippo, historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. La de Quique Sanfilippo, señor director, ahora. Bueno, ¿cómo es tu nombre completo? Enrique Alberto Sanfilippo. ¿Con una sola F? Siempre debo aclarar todo junto con 2P. ¿Con 2P? Sí, señor. Con 2P. ¿Y mamá? Mamá, Herminia con H. ¿El apellido? Cortés con Z. Cortés con Z. Cortés Balmaceda con C. ¿Pero el Sanfilippo qué es? Sanfilippo es el papá. No, italiano. Sí, de la Sicilia. Siciliano. Siciliano. Desde que llegaron, se asentaron allí en la calle Urquiza y Alvear. Urquiza entre Alvear y Santiago. Y bueno, y ha sufrido algunas refacciones en la casa, algunas tirar paredes y levantar otras, gente que entró y que salió, y allí sigo viviendo. ¿Seguís viviendo en la casa de tus viejos? Como dice No, el tango. era la casa de mis viejos. Ahora mamá no está en casa, está internada. Papá partió y entonces eso quedó para mi hermano y para mí. ¿Son dos hermanos? Somos dos hermanos y Ricardo también partió muy joven. Y bueno, yo hice la casa, hicimos la casa para los dos. O sea que estamos en la misma casa que vinieron los gringos de aquella época. El primer laburo de mi abuelo, don Salvatore, te cuento. El que vino de Sicilia es tu abuelo. Mi abuelo paterno. Tu viejo ya nació acá. Claro. Venían dos en el barco nada más, dos hermanas de papá. Filomena y Alfonso, bien gringos los dos nombres, ¿no? Los demás hermanos nacieron acá, otros 5, o sea que eran 7 en ese patio. ¿El abuelo? A ver, vamos de nuevo. El abuelo vino de Sicilia. Claro, con la nona tu Francesca. abuela. ¿Con la? Nona Francesca. Y 2 hijos ya nacidos. Claro, Filomena y Alfonso. ¿Alfonso es tu viejo? No, Enrique. ¿Y acá nacieron? Acá nacieron otros 5, entre ellos mi papá, que era el más joven de ellos. ¿Los 7 ahí? No. Aparte es casi como una historia como de sainete, por el hecho de que es una casa grande, con un fondo muy grande, entonces se asentó una familia en el primer patio y la otra en el segundo, que era la hermana de mi abuela. De Filomena. De Francesca. Francesca era la nona. Y la hermana de la nona se llamaba Rosalía, que también al final tuvo 7 hijos en Rosario, en Argentina. O sea que era 2 patios con 7 hijos en cada patio. Imagínate lo que era eso. Imagínate lo que eran las reuniones para las fiestas, Navidad. Aparte siempre había un cumpleaños, porque entre 14 y 16 personas siempre había algo que festejar. Yo vengo con toda esa raíz. También con alguna raíz bien nuestra, porque mi abuela materna es de La Rioja, nacida en La Rioja, que ya también partió.
O sea que tenía esos dos condimentos, de la inmigración siciliana y lo muy nuestro que sería el norte. Y obvio que sabes hablar el dialecto, ¿o no? Vos sabés que yo desde muy chico, como conviví con ellos, aparte era una casa que era donde venían todos los parientes, amigos que venían de ese pueblo, Dásoro, de Sicilia, que en un momento vino mucha gente junta de ese. Entonces yo escuchaba hablar, yo entendía todo, de pantalón corto yo entendía todo lo que ellos hablaban, pero nunca pude emitir una palabra, pero yo entendía todo, porque aparte no era un italiano como el de la película que sabemos ver, ¿no es cierto?, del norte, que por ahí enganchaba un par de palabras como eso. Pero ahí era todo muy cerradito, pero yo entendía todo. Mirá que miscelánea, la miscelánea esta de la familia, mi abuelo ya en su tierra natal era músico. Tocaba un instrumento de viento llamado jens, que para mí era totalmente desconocido. El instrumento no porque estaba en casa, sino el nombre del instrumento. Y bueno, después de tener tantos amigos músicos y que por suerte y de la buena lo sigo teniendo, pregunté una vez, no, dice, es un instrumento que se utiliza en algunas grandes orquestas sinfónicas, que es una especie de, para darte una idea, una especie de trompeta más grande. Estaría entre un trombón. Entre el trombón y la trompeta, ahí se tocaba el abuelo. Y tengo fotos del nono con el uniforme de la banda de policía, que fue el primer laburo que consiguió en Rosario. Que tocaba en la banda de policía. Y ahí lo veía entrar yo de muy chiquito, cuando venía de las procesiones que se usaban en aquella época en los pueblos. Entonces la banda de policía iba a los pueblos a tocar y venía el nono con las patas así hinchadas de tanto caminar. Claro. Empezaban a tocar y a caminar por el pueblo. Y bueno, tengo esos recuerdos muy gratos. ¿Y con tus tíos en ese patio te veías, te ves? Sí. Aparte, una vez que se fueron, se fue disgregando la familia por el hecho de que uno se casa, el otro se va a vivir solo, pero siempre, generalmente durante muchos años los domingos venían todos, o sea que era un despelote que no se podía soportar. El nono, por decirte, bien chinchudo como siciliano que era, él comía antes, porque nos mancaba a todos los pibes que corrían alrededor. No, tenía su carácter, nono Salvador. Aparte relojero. Salvatore. Salvatore Sanfilippo. Chituriddu le decían los que venían a la casa. Tío Salvador en el dialecto de esa zona de Italia. Y bueno, y el hijo mayor también resultó músico, que tocaba la trompeta justamente, ya que hacíamos mención a ese instrumento, y tocó durante muchos años en la Boate Marina y allí se jubiló, en la orquesta estable que había en la Boate Marina. Ese era Alfonso. Tengo fotos cuando tocaban, ¿recuerdas las orquestas de jazz con un atuendo bien centroamericano, con las camisas lunares y todo? O sea que siempre ha sido una familia muy musical. Otro hijo tocaba la armónica, increíble, otro tocaba el acordeón a piano, o sea que la fiesta era súper musical. Mi viejo cantaba, era tenor. Entonces, ¿yo qué podía hacer? No podía zafar de toda esa parafernaria de semifusas y de claves que son. ¿A la primaria dónde fuiste? A la Richeri, en la que está enfrente de la asistencia pública. Allí y bueno, me recuerdo que siempre me lo recuerda Néstor Renzi, el neurólogo, que seguramente lo conoces. Sí. Néstor estábamos en el mismo grado en la primaria. Entonces a veces lo he tenido que ver porque siempre que está cerca de los neurólogos por algún piantazo que uno tiene, para ver si está todo bien acomodado arriba, ¿no? La terraza, si está la ropa bien tendida. Y Néstor siempre recuerda, me dice, te estoy viendo en un acto de la primaria, en un salón grande había ahí en la escuela, una fiesta así de fin de curso, y que te pararon arriba de una mesa para que vos cantaras. Dice, yo me acuerdo hasta lo que cantaste la samba Mamá Vieja, que era la que yo con mi viejo guitarreaba también y cantaba. Y dice, yo te miraba de abajo. Se quedó Mamá Vieja muy triste en la puerta del rancho. Yo esa samba era, digamos... Versión de Tormo había una versión. Antonio Tormo, sí señor.
Y la cantaba mi viejo cantaba muy bien. Era más, digamos, más lírico, papá, porque lírica, tenía un vozarrón que mamita querida. Le gustaba muchísimo cantar y su apodo... ¿De qué laburaba tu viejo? Papá trabajó toda la vida en lo que era la librería Tamburini, ¿recuerdas? Y terminó siendo gerente ahí de la calle Córdoba, al 1000, donde estaba la librería, y de los talleres gráficos que estaban en la calle Urquiza al 1600, donde hay un supermercado ahora, ¿no? Todo eso, prácticamente el corazón de toda esa manzana era de los talleres gráficos de Tamburini, donde yo también laburé un tiempo con mi viejo, que me llevaba, para que no anduviese por la calle, me llevaba. Hacías boleta ahí. No hacía nada. Leía, viste, las cosas. Aparte me impresionaban mucho, porque en aquella época que estaba muy abierta la importación en ese rubro, esta empresa era de las más importantes en cuanto a importación de elementos de dibujo para arquitectura. Y recuerdas los libros de eso de contabilidad que hacían enormes, o sea que era muy importante. Pero yo te digo, estaba muy impresionado con los compases, con los lápices, las cajas alemanas de colores que venían de 24 y de 48. Era como ver una película en Technicolor, y la calidad de esas cosas. Así que mi viejo me llevaba a la tarde después de venir a la escuela para que yo no anduviera por ahí. En la comisión de bocha, papá, del Club Oroño. ¿El Club Oroño? El Club Oroño, un club que entre gallo y medianoche desapareció el club y apareció un edificio enorme ahí, ¿no? Dejaron un pasillito y atrás... Sí, a los pobres papá pasaba por el... Levantaba una puertita de madera que había quedado. Imagínate esas puertas de madera que se hacen en las obras o en alguna casa muy humilde, que la punta de la puerta... tenés que levantarla un poquito para arrastrarla porque se clava en la tierra. Bueno, esa era la puertita que le habían dejado a los rebeldes todavía, que serían no más de una docena, los viejos socios del club, y al fondo le habían dejado 2 o 3 mesas de casín, de billar. Y mi viejo siguió yendo toda la vida hasta que esta duró. Y siempre indignado por cómo se había entregado el club, que nadie sabía cómo había desaparecido semejante club, ¿no? Porque hay algunos conocimientos, pero no vale la pena mencionarlo porque uno no tiene pruebas, por supuesto. Así que esa fue, digamos, un poco la ¿Y de raíz. la Richieri, el secundario, dónde lo hiciste? En la Belgrano, lo que es el Normal 3, también Entre Ríos al 2300. Allí estuve con unos bandidos. Esas barras eran casi asociaciones ilícitas. En las travesuras, por supuesto, ¿no? En las travesuras. Realmente... fue un periodo... ¿Y todo eso a pie? Sí, aparte muy lindo, muy alegre, muy de fulbito de barrio. El club nuestro era Rayo Rojo, te cuento uno. Por supuesto, ahora vos ves los pibes con unas zapatillas que tienen luces altas, luces bajas, tienen volante de madera, baño, las zapatillas tienen de todo. Y en aquella época, ¿viste cómo era? Por ahí... enganchaba un par de zapatillas de tu hermano más grande o de algún amigo de la familia, en el mejor de los casos. Entonces, hicimos un club que se llamaba Rayo Rojo. ¿Recuerdas la verdulería de Urquiza y Alvear? La de Don Florindo, que era la más grande, que vendía frutas de las más desconocidas. Bueno, en esa verdulería había 2 amigos que eran los hijos de Don Florindo. Entonces, en una puerta que había al lado de la panadería Espiga de Oro, de esto te lo voy a acordar, había una puerta ciega que daba por calle Urquiza, que adentro estaban la fábrica de las viejas y queridas vainillas. Y ahí pusimos el Rayo Rojo, uno que se dibujaba más o menos, hizo un rayo pintado de rojo, tratar en la verdulería de la esquina, se aceptan desafíos. Eso decía la puerta. Entonces, teníamos que buscar una cancha. En otras épocas, porque lo que voy a contar parece mentira, no lo fue. Teníamos que jugar en una cancha, como te digo, entonces íbamos a un hueco, que en aquella época todavía había huecos en plena ciudad. Por Boulevard Oroño había 2 o 3 huecos ahí, que eran terrenos que no se estaba construyendo y con yuyos altos. Y por calle San Lorenzo, entre Alvear y Santiago, donde Lorenzo, entre Alvear y Santiago. Donde estaba Nobleza Tabaco, ¿recuerda? Ahí había, desde que nosotros teníamos conocimiento,
había un terreno baldío, con un paredón muy alto en la entrada. No sabíamos ni de quién era, te estoy hablando, nosotros teníamos 12 años, no sé, por ahí andábamos. Entonces no tuvimos mejor idea que hacer, ahí iba a ser la cancha de Rayo Rojo. Entonces un buen día fuimos y prendimos fuego a los yuyos, porque no podíamos cortar los yuyos, tenían como 2 metros, planta, pequeños arbolitos. No te quieres imaginar, terminamos todo. Los que tenían un poquito más de edad tuvieron que pasar todo por la cuarta, porque fue muy peligroso. Bueno, de todas maneras, cuando pasó este episodio bastante pesado para nosotros y nuestros padres, hicimos la cancha Rayo Rojo. San Lorenzo, entre Alvear y Santiago. Entre Alvear y Santiago. Entonces, ¿qué pasa? Nos faltaba todo. Campeonato Evita. 52. Entonces ahí se escribieron cartas. Y vi una carta a Buenos Aires, del club, con fotografía, así nos dijeron que había que hacer. Y al poco tiempo llega la verdulería, que ese fue realmente una alegría inmensa. 2 juegos de camiseta de Tigre, el azul, la vieja azul, la camiseta que la sigue usando Tigre en primera, la azul con la raya, ¿viste? Roja en el medio. Otra caja llena de pantaloncitos de fútbol blanco, zapatilla pampero blanca. Bueno, para no ser pelotas de fútbol, que habíamos ganado la grande. Habíamos ganado la grande. Así que teníamos ya equipo, hicimos 2 divisiones. Y bueno, por eso cuento de la alegría de aquella época, ¿no? Del desenfado, tal vez de algún atisbo de impertinencia en cuanto a tomar algunas decisiones que no eran las más acertadas, como quemar el terreno baldío en pleno centro. ¿Alguno de esos incendiarios lo seguís viendo hoy? Sí. Quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo creo y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. No quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo, el cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. Quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo.
Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque, se ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Hola, segundo tramo, historia de Quique Sanfilippo, o, como dice en su documento, Enrique Alberto Sanfilippo. Ya habrá oído usted cómo era su vida, cómo era su laburo. Eso donde él dice que vive no era un conventillo, porque eran todos parientes. Pero qué lugar con 14 chicos y 2 patios. Bueno, hoy no creo que sea posible en el centro de la ciudad 14 chicos y 2 patios. La ciudad ya es otra cosa, pero para tratar de armar ese perfil que siempre va a estar inconcluso de la región Rosario, hay que hablar con aquellos que son parte de esto. Historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. La de Quique Sanfilippo. Segundo tramo. Señor director, ahora. ¿Podés denunciarlo los dos de la verdulería? ¿Cómo era el apellido? El apellido era don Florindo D'Angelo, el dueño. Que yo a veces había ido al mercado con ellos. Porque yo venía de la Richeri y venía al mediodía de la escuela. Entonces venía corriendo porque si yo comía rápido me enganchaba con don Florindo en el camión viejo que iban al mercado. Para mí era como ir, viste... Una excursión fenomenal. Fenomenal, al mejor shopping del mundo, porque era una ciudad. Entonces íbamos en el camión destartalado de don Florindo. ¿A cuál mercado? ¿Al de 27? Sí, ¿Eh? ahí vamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando don Florindo hacía las compras, porque lo estoy viendo con un manojo de guita así en el bolsillo, así, un rollo, entonces iba y compraba, Era un personaje porque era de las mejores verdulerías que había acá. Pero lo mejor era el regreso, porque veníamos en el camión comiendo frutilla, llegábamos así. Pero todo lo que quedaba, la cáscara la íbamos tirando, porque si no don Florindo nos mataba. Pero ese era un viaje que... yo anhelaba hacer. ¿Y qué otro había en ese equipo, en el Rayo Rojo? En Rayo Rojo, bueno, seguramente recordás a este personaje también de la ciudad, muy querido, el Alemán de la Horra, que fue el dueño de Nueva América. Sí, sí. El Alemán de la Horra era el arquero, suicida. Terminaba los partidos, viste, como para internarlo, rodilla pelada. Te imaginás que la canchita no tenía ni un yuyito, nada. Era así. Y el alemán era un suicida atajando. Vecino también. El alemán tenía 2 hermanos. Los mellizos de la Horra. Cacho de la Horra y el otro. Los amigos de Olmedo. Claro. Estando en Miami, cuando estuve cantando allá, fui a comer 3 veces a la parrilla del Gordo. Porque realmente la nostalgia parece mentira. Vos estás en un lugar así que decís, bueno, querés conocerlo, querés visitar, estaba disfrutando de ese lugar. Pero me llevaba también a ir a tener contacto con el arquero era de la Horra, que ahora sigue teniendo el restaurante en Miami, o ya se vino. No, ya no tiene más nada. El alemán, Rubén falleció, y Cacho también. Queda Coco, Coco era un aparato. Lo único que quería ir a la isla solo y estar allá, muy solitario. Pero estando en Miami... lo veo al Gordo sentado así al fondo de la parrilla, que en la pared del fondo estaban dibujados la mayoría de los amigos. Estaba Olmedo, el Gordo, todos los cómicos de la Argentina estaban caricaturados allí. Entonces estaba Porcel sentado allá atrás, muy elegante, con una señora al lado, ¿no? Y empezamos a conversar y le digo, bueno, te manda saludos el Alemán de la Horra. No me diga, ¿viste? Porque el Gordo estaba de 1 a 10, estaba en 2,5. Estaba muy bajoneado, muy enfermo. No, porque estaba todo maquillado. Parece que lo sentaban, ¿viste? Como así campeador. Estaba ahí.
como una imagen de su restaurante. Y el alemán de la Horra, qué amigo. ¿Y por qué él iba con Olmedo cuando venían acá? Era muy amigo. Bueno, el arquero era el alemán de la Horra. ¿Quién más? Bueno, estaban los dos hijos del verdulero. Eso eran los dos hijos de todos, ¿no? Porque era la sede social, administrativa y deportiva, tribunal de pena, todo estaba ahí en la verdulería. Y después todos los chicos del barrio jugaban ahí, la mayoría. Nombrarlos, mandarlos en canas y total, ¿cuál es el problema? Que no me acuerdo de todos ellos. Había uno Manolito, que casi era como el Manolito de Mafalda, así, un aparatesco así también, ¿viste? Muy chiquito, digamos así, en cuanto a... ¿Y vos de qué jugabas ahí? Ahí yo jugaba de centro delantero, porque le llevaba un pedazo así a todos los que eran más o menos de mi edad. Siempre me gustó mucho, pero nunca fui un buen jugador de fútbol. Lo que sí después, con el tiempo, ya empecé a ir a gimnasia y ya me apasionó el rugby, toda la vida me apasionó. Sigo teniendo amigos entrañables, el rugby te deja muchos amigos. Inclusive de otros equipos, nosotros nos cruzamos con los muchachos de Duende, de Plaza, de Universitario, y hay como una amistad implícita, no hemos frecuentado mucho, pero en esos terceros tiempos, que a veces duraban 2 y 3 horas, que los clubes se hacían competencia, bien quién servía mejores terceros tiempos. Entonces ahí la camaradería sigue estando. Vos te cruzás con el Coco Benzi, te cruzás con cualquiera de los muchachos de Plaza, con Pellejero, que en aquella época éramos serios contrincantes, pero ahora, hola, ¿qué sé? Y ahora justamente me llegó una invitación de gimnasia que han inaugurado un grupo que ya le han puesto nombre, porque están las siglas de Gimnasia y Esgrima de Rosario, que sería GER, con bien las siglas acostumbradas del club, pero al lado ONTE, Geronte se llama. Entonces... Sí, ¿y jugaste al rugby en la primera Gimnasia? Sí, jugué 6 años, habré estado en primera, y después habré estado, otros 4 habré estado en la cuarta, donde tengo amigos entrañables, Lungo Gili, el Oso Abadí, los hermanos Ederi, montón de amigos, el Rata Rapelli, todos con su sobrenombre, porque si no, no existía si no tenía sobrenombre. ¿Y vos eras Quique siempre? Siempre Quique. Y en gimnasia, porque ahora estaban haciendo como unos diplomas. Entonces viene el Pato Mazzucchelli, que volvió de España hace 2 años, pero volvió con una máquina de rememorar todas las cosas de la juventud. Dice, vamos a hacer algo que aprendí en España. Es una especie de diploma con el nombre tuyo y abajo todo en joda, diciendo cómo te manejabas vos en aquella época, pero son todos iguales los diplomas, ¿viste? Era el último hice en los terceros tiempos, todas cosas así, que risueñas. Entonces, en gimnasia, el sobrenombre que yo tenía era Cabezón. Entonces ponen Quique Sanfilippo, entre paréntesis Cabezón, me toca a mí en el diploma que me van a dar. Sí, Quique, y laburo me decía en Tamburini, ¿después? Bueno, después... Pero ahí no ganaban un mango. No, papá me llevaba, yo iba a tomar café con él enfrente a Sorocabana, que era muy amigo del gerente de Casani y de La Mar, porque eran vecinos. Y yo, viste, pantalón corto, pero me entretenía con las cosas de la librería. Después, yéndome a Buenos Aires, al servicio militar, de vuelta entro a trabajar en lo que era el Banco Montserrat, ¿recuerdas? Que ahí nos hemos visto un montón de veces. O sea, bancario. Bancario. Que también fue una muy buena época, eran distintas las cosas, distintas los compañeros de trabajo. Se hizo un equipo de fútbol que jugaba en provincial y llegamos a primera, con todos empleados del banco, ¿no? Así que nos pasamos hablando del partido del sábado, del domingo, o de los asados. Y ahora, siempre vivías ahí en la calle Urquiza. En la calle Urquiza. Donde sigo viviendo. Donde sigo viviendo, en el mismo lugar. ¿En qué año naciste? Yo nací en el 41. ¿41? Sí. Nací en el 41. Si naciste en el 41, viste que dicen que hay envidia sana. Mentira, la envidia es envidia.
No hay. Sí, no hay- después no- está la endivia, que algunos la confunden, Sí. pero es una verdura, ¿no? La envidia es envidia. Te envidio frontalmente. Sos más viejo que yo y no parece. Es que tengo un nudo atrás, yo le digo a todos los amigos que me dicen lo mismo. Entonces voy al cirujano plástico y de vez en cuando me lo estira un poco así, entonces paso. ¿Y a Sicilia fuiste alguna vez? No, es una asignatura pendiente. El que me quiere llevar todos los años a Sicilia, porque él va, gracias a Dios que se puede dar ese lujo, es Pedrito Mario García, que es el primer violín de nuestra orquesta. Lo conocé al negro, que fue el primer violín de la Sinfónica Provincial. Bueno, ahí tengo otro grupo de amigos entrañables. Él, Leonel Luques en el piano, Marcelo Jubita en la viola. Pero Leonel Luque es mucho más joven que vos. Sí, Puede sí, ser sí. hasta tu Y nieto. mucho puede ser. mejor pianista. Eso va de suyo. Y volviste de la Colimba y te metiste a laburar en el banco. Claro. Bueno, ya digo, fue una época muy linda por los amigos, que no es lo mismo que ahora. Ahora está todo muy, muy pragmático, muy de cada lugar, muy de cada escritorio, continuamente están los aprietes de producción que te mandan, o sea, que te la pasás mirando la computadora, a ver qué tenés que hacer, qué no tenés que hacer y qué no hiciste. O sea que yo te lo acepto, pero creo que en la época tuya, que finalmente es la mía también, los que eran ancianos, para cuando nosotros éramos jóvenes, también se quejaban Seguro. del materialismo. Así. Y de la nostalgia es eso, Quique, no. Sí, Y ¿te enseñó alguna canción tu viejo o aprendiste alguna de memoria, aparte de Mamá Vieja? Sí, no, porque ella en las fiestas cantaban en italiano. Entonces a mí me quedaban esas canciones y por ahí cuando papá, a él le encantaba que yo me quedara un rato con él. Cosa de que a mí me gustaba, pero no tanto porque yo uno lo que quería era rajar en ese momento porque tenía un montón de cosas importantes que hacer. Por ejemplo, yo tomé un café con los amigos, ¿no? A él le encantaba que yo lo acompañara con la guitarra, porque la guitarra sabía 3 tonos, el papá nada más, ¿me entendés? Entonces él tenía los libros de tango. De tango. Tango, cantó mucho tango, sí. Y algún tiempo antes de partir, empezó a tener conmigo algunas conversaciones más profundas en cuanto a su juventud. A contarte. A contarme cosas, ¿no? Porque teníamos una relación extraordinaria. Papá nunca levantó la voz, será que también yo no debo haber dado muchos motivos, pero personas así. ¿Y tu hermano muerto? Y mi hermano era un divino también. ¿Murió joven? ¿Cómo murió? Murió joven, una enfermedad. ¿Pero qué es joven? Joven, 49 años. Ah, no, bueno, entonces la infancia con el viejo la tuvieron. Sí. No, cuando me dijiste murió joven pensé Claro, adolescente. uno lo mira de donde está parado ahora. Claro. También él cantaba muy bien, Ricardo, pero él se le dio por los coros. Estaba acá con los coros de Rosario, le encantaba cantar en coros, hizo muchos amigos. El viejo te contaba cosas. El viejo me contaba cosas, y hay cosas que me quedaron, que se ve que no me las contaba, porque él pensaba que no eran propias para que yo me enterase de esas cosas, ¿no es cierto? No pecado de juventud, sino travesura por ahí. Y entonces yo lo que quería que él me describiera un poco, porque él cantó en toda Pichincha, tengo una foto así que ya son color sepia, por supuesto, con un fondo de la cartulina y la foto sepia de papá con una pinta, los bigotitos finitos, Enrique Lara, era como donde se firmaban autógrafos. Entonces le digo, pero ¿y vos por dónde cantabas por ahí? Yo canté, dice, mucho tiempo en un lugar que estaba por calle Balcarce, me dijo, que se llamaba El Portugués, me dice, pero era, como diciendo, era de lo peor, ¿viste? Y como eso me contó otras cosas que iban ahí donde el Cine Real, Sí. donde era el Cine Real. Oroño y Salta. Porque otro hermano, el Rulo, un animal, era boceador, entonces iba toda la barra ahí de calle Urquiza a alentarlo al Rulo, entonces iban ahí también, y él cantaba también.
también ahí en el Cine Real también cantaba. Y son recuerdos que están viniendo, que los tengo siempre presentes allí en un estado latente, porque me ayudan a soportar algunas cuestiones de estos efectos colaterales que uno tiene en la vida, ¿no? Estás vivo, Quique. El Sí, resto, sí, no, pero resto te se quiero decir que negocia. esto me enriquece porque son buenos recuerdos. Entonces, lo de Rayo Rojo, pero que lo estoy trayendo a tu mesa, que agradezco muchísimo que me hayas invitado Bueno, pará, y poder tener esta charla contigo. ¿Te contó algún pecado de juventud el viejo? Esas cositas que cantaba allá, acá, allá. ¿Y vos en qué peringundín arrancaste a cantar? Acá empecé, empezamos delante de público formado en Corchos y Corchea. ¿Recuerdas? Frente al Odeón o Astengo, como quieras llamarlo. Claro, en En el los sótanos de subsuelo. Welfling, en los sótanos de imprenta Welfling. Exacto. Era en su suelo, ¿recuerdas? Sí, sótanos. Claro. Bueno, y ahí había un grupo que se llamaba Objetivos Comunes, que eran todos estudiantes de... Ese sótano que, según todas las buenas y malas lenguas, estaba comunicado como sótano con el Astengo u Odeón, directamente. El primero que lo tuvo es el que era boletero del Cine Imperial, David de Nully Brown, que tenían ahí una boutique con la señora, una boutique. Después, no sé si se llamó A los Caños primero y Corchos y Corcheas después, o Corchos y Corcheas primero y A los Caños después, porque corrían los caños de Zagote de las porquerías Ese no era- por ahí abajo. no. Y había No lo supe. una especie de pared tapiada como para cruzar la calle y entrar al Odeón. Los sótanos de imprenta Welfling eran esos. Bueno, ahí, como te decía, actuaban la mayoría, todos estudiantes de música que éramos de la Siberia. Sí. ¿Vos estudiaste música? Sí, estudié canto y algo de piano también. Lo de canto fue con Electra Girón, divina, mi profesora de canto. Hace poco partió ella, ¿no? Una gran cantante. En Rosario, este invierno tenés un amplio menú de propuestas para pasarlo en familia. Vacaciones a la carta, teatro, música, circo, cine, lectura, talleres, construcción de juguetes, danza y expresión corporal en los barrios de toda la ciudad. Toda la info en rosariocultura.gov.ar y en santafe.gov.ar. Municipalidad de Rosario y Gobierno de Santa Fe. No sé cómo, en algún momento... Perdón. Esto es historia de gente común, porque todos tenemos una historia. No sé cómo, en algún momento, conversando con Quique Sanfilippo, que es con quien estamos charlando, terminamos hablando de Boca, terminamos hablando de un asado, terminamos hablando de una ciudad que se nos fue descomponiendo de un modo y armando de otro. Y para mí una sorpresa, la edad de este muchacho, jovencísimo, pero... Lo confesé, me da envidia. La historia de Quique Sanfilippo, historia de gente común, porque todos tenemos una historia. Tercer, último tramo. Señor director, ahora. Pero escúchame, terminaste el secundario y empezaste en la universidad. Claro, pero esto era como un deporte para mí el aprender, porque más que nada era la amistad entre la barra que teníamos Alberto Cagliasi, que es el director de la Escuela Municipal de Música, con Charlie Pagura, que es el primer contrabajo de la Sinfónica, Ethel Cosman, Pichi Benedicti, toda esa barra que viene de aquella época, tocábamos ahí en Corchos y Corchea. Sí. Mi hijo rescató entre las cosas, papeles hijo? viejas, sí. ¿Cuántos porque hijos tenés? Tengo dos, Romina y Pablo. Romina y Pablo. Romina ¿Ese y es el orden Pablo. de nacimiento? Así es. ¿Y El nietos? orden de cariño está igual. ¿Y nietos? No me han condecorado con esa es Bueno, algo. ¿qué rescató tu hijo, me decís? Rescató un viejo afiche, que también está sepia, donde dice Corchos y Corcheas arriba, tiene un sello de la municipalidad ya prácticamente ilegible, y dice Objetivos Comunes, y abajo dice solista Quique Sanfilippo. Y él lo puso, Objetivo Común se llama el grupo. se llamaba el grupo donde estaban estos amigos que yo te comento, ¿no?
2 o 3 ladrones importantes. Bueno, justamente... ladrones como se usa en el sentido de que estamos hablando de la simpatía que teníamos y los personajes simpáticos que fueron en su Vos fuiste época. a la Escuela Superior de Música, entonces. Sí, pero estuve muy poco tiempo porque después Electra me empezó a enseñar en forma privada en la calle, ella vivía en calle Catamarca y Alvear. También en el barrio. Claro. Yo iba al conservatorio desde el principio porque ella me lo sugirió. Quería darme clases privadas. Y a mí me venía bárbaro porque estaba a 1,5 cuadras de mi casa, 2 cuadras. Bueno, hicimos una amistad muy grande con Electra, yo la quería muchísimo. Hay una anécdota que todos los años ella hacía lo que ella llamaba un recital. Claro, con todos los alumnos. Con todos los alumnos. Entonces había un chico que se llamaba Pablo, que tenía una voluntad impresionante para estudiar, para cantar. Y Electra me decía, no le puedo decir que nunca va a poder cantar porque no tenía, como dice la canción, no tenía oído ni para el arroz con leche. Cuando él hacía la escala, viste, el tipo de una blanca pasaba a la negra, de la negra pasaba a la rubia. Resulta que con el correr de 2 o 3 años, el chico empezó a cantar bien y afinaba. Me dice, ¿viste vos lo que es la perseverancia y la voluntad? Nadie nace del todo sabiendo. Todo es estudio, todo es perseverancia. Por supuesto, nunca iba a llegar a ser gran cantante, pero esa era una muestra de que la voluntad también mueve paredes. Eso es una enseñanza que me dejó ella. Y el estudio, la perseverancia. A mí no me dejaba entrar con olor a tabaco en la ropa. Ni fumar, no, eso ya era otro mundo. Fumar no es imposible. Y bueno, ahí, justamente, siguiendo con lo de objetivos comunes, sigo siendo muy amigo de Charlie, de Pagura, de Alberto Cagliasi, de Rafael Bielsa, que es un amigo entrañable. Justamente hará 10 días me manda un correo de Buenos Aires, Quique, dice, voy a estar en Rosario, ¿por qué no nos encontramos? Voy a presentar mi libro. Que me hubiera gustado que estuviera. ¿Lo presentó? Sí, lo presentó ahí ya sucedió. En Amarra, sí, la semana pasada. Y bueno, salí muy impresionado de la reunión. Más allá que yo fui uno de los que no tomó conciencia de lo que estaba ocurriendo, no obstante vivir a 5 cuadras de la jefatura. Él sí, lamentablemente tuvo consecuencias bastante duras porque estuvo secuestrado acá en Funes y demás. Entonces escribí un libro que se llama Tucho, que es un personaje real. Tucho Valenzuela. Ahí está. Que era comandante de uno de los 6 comandantes de Montoneros. Y bueno, lo apresan junto a la mujer y termina acá en Funes. Y había, recuerdas que decían que hubo allí en ese lugar un adoctrinamiento para lavarle la cabeza para que pasaran de un sector al otro, de alguna manera. En eso versa la película. Y te digo que quedé muy impresionado porque pasaron pequeñas secuencias de la película donde muy dura, muy cruenta. Y estuvo Coco López, estuvo presentándola, que se emocionó al final Coco también. Por supuesto estuvo Rafael, el director de la película, y la actriz y el actor principal de la película. Y bueno, me regaló un libro ahí, mandando un abrazo para toda la familia. El personaje, Rafael, vos lo conocés. Ese poderío que tiene de comunicación de alto nivel, lo intelectual ahora, que es. Con toda esa gente en la Escuela Superior de Música. Sí, pero después siguiendo tocando Tengo anécdotas de tocar con Rafael, por ejemplo, tocamos con el Mono Villegas en un teatro de Paraná en aquella época. Nos contrató alguien para ir, no de telonero, creo que de sexto telonero. Entonces, ¿Y vos qué instrumento tocabas, Quique? Y yo rascaba la guitarra, pero cantaba. O sea, la guitarra la rascabas desde el viejo. Claro. Pero bueno, ahí Rafael era el que tocaba la guitarra y yo cantaba. Ahora, estábamos con el viejo, él te hacía tener más tonos para lo que él cantaba. Claro. ¿Y vos qué cantaste con el viejo la primera, o delante del viejo? Y yo cantaba los tangos que él tenía en los libros, en las revistas de El alma que canta, que ya eran incunables. ¿Por qué se había entusiasmado con el tango? Toda la vida cantó tango, pero él tenía una voz lírica. Toda la vida que le gustó el tango y los valses. Bien de música ciudadana, la papá.
Pero tenía el repertorio, sus ídolos eran Magaldi, eran Charlo, no tanto Gardel. Él siempre me decía, Gardel en aquella época, dice, lo que estaban arriba de todo era Magaldi y Charlo. Con Charlo tenía un enamoramiento. Se enojaría mi madre, porque ella decía que era mejor Corsini. Corsini, Ignacio Corsini. Ponían las voces esas, viste, bien agudas, Sí, como sí, la de Magaldi. los tenorinos esos. Esos tenorinos, exactamente. Y bueno, y él tenía esos repertorios. Nieve era como el himno nacional para el que cantaba Magaldi, ¿recuerdan? Y él le cantaba esa otra cosa que confesó, que él le cantaba a mamá cuando todavía eran novios, La loca de amor. Entonces él, se la acompañaba. Herminia me dijiste que se llama. Herminia Paula. Tu vieja. Mamá. Ahora está... Y con esa es familia Cortés. Con los Cortés, eso con los Cortés tuve muy poca relación, porque ellos se fueron a vivir a Buenos Aires. La hermana de mamá, la más chica, se casó con Juan Carlos Colman, que era el back central de Newell. Sí, Musumeci, Colman y Ewart. Ahí está. En Boca era eso ya. Ese era en Boca. Y acá era campeón del Musumeci, 54. Colman, sí. Y bueno, cuando ellos se fueron a Buenos Aires, yo también era pantalón corto y me llevaban cuando... O sea que sos medio leproso. No, ¿No? no. ¿Sos de Central? Tampoco. ¿No se nota? No sé, bueno, yo soy de Colón de Santa Fe. Pregunto, la camiseta nunca se cambia, yo sigo siendo de Colón, pero qué sé yo. Pero no se nota que soy de Central, una Bueno, forma distinta de expresarse, de sentarse, de pararse, de respirar. ¿Qué ibas a la cancha? Sí. Sí, voy todo. Cuando juega Central acá voy. Sí, voy. Bueno, tu vieja, la hermana de tu viejo... La hermana de mamá se casó con el negro Corman. Con el comisario Corman. Con el comisario, un personaje divino. Hacía asado en el viveo siempre en Olivos, los hijos siguen viviendo en Olivos. A media cuadra de la avenida Maipú, enfrente de la residencia presidencial. Vivía en la calle Carlos Villate. Y bueno, pero el negro siguió siendo un muchacho de provincia, de estar, digamos, con algún calzado cómodo en la casa, haciendo asado con una chapa más allá, que tenía un chalet muy bonito. Sí. Y a mí me llevaban todas las vacaciones, entonces yo disfrutaba porque ellos iban a los teatros, el negro me llevaba a la cancha de Boca, cuando entrábamos el comisario comía, cuando jugaba a Boca, comía esos conventillos de chapa, de lata, que se siguen viendo pintados y que ahora son atracción turística internacional. Ahí vivía un tío del negro, bastante oculto para toda la otra familia, no sé por qué razón, cuestiones familiares seguramente. Entonces el negro salíamos temprano de la casa, íbamos al barrio de La Boca, a eso de las 10 de la mañana ya estábamos en la casa del tío. Fíjate qué diferencia con el fútbol de ahora. En la casa del tío comíamos tallarines con salsa. Con el fútbol centro, zaguero central de Boca. Zaguero central de Boca que jugaba esa tarde a las 3 de la tarde, porque los partidos comenzaban a las hora. 15 horas. A las 15 horas. Entonces comíamos los fideos ahí, de ahí nos íbamos para la cancha. Bueno, cuando el negro iba caminando por las calles de La Boca y había partido, detrás de él venía un séquito de purretes, como si fuera, no sé, como si fuera algo exagerado, por así decirlo, cosa que no ocurriría ahora. Aparte, todos muy humildes. Todos esos pibes que venían atrás del negro entraban a la cancha. Hacían fila india detrás de Colman, que era el capitán de Boca en ese momento. Y tuve oportunidad de, por ejemplo, en la cancha, de ir a los vestuarios. Había una señora, una abuela muy ya, de una edad muy avanzada, que era como, digamos, la madre de todos los jugadores, todos la besaban antes de salir. Esas cosas que no sé si existen ahora, ¿no? Ese contacto a veces con la gente. Y entonces, por ahí un amigo de él me lleva a un palco, una vez que me estoy acordando de eso. Y yo veía, viste, la antigua cancha de Boca. Sí, de cualquier manera, entonces la parte de los palcos era parada, molesta. Había que mirar así, claro, para ver si iba la pelota afuera. Sentadito ahí solo porque era temprano. Y al rato se empieza a llenar el palco, se sienta al lado mío un señor, yo, viste, ahí quietito,
y después, de acuerdo a la conversación, yo veía que tenía, como decía Edmundo Rivera, un zarzo. Sí. Tenía un zarzo de brillantes con la banda roja de rubíes, serían, supongo, ¿no? Era el escudo de River. Sí. Ah, mira. ¿Y sabés quién era? No. Porque me entero por la conversación. Walter Gómez. Walter Gómez. Bueno, Sí. yo lo tenía en la figurita, digo, estoy sentado al lado de Walter. Esas cosas, tuve esas vivencias como... Estamos hablando de un jugador uruguayo, Claro. 9 de La Máquina, el equipo más famoso de River, etcétera, etcétera. Prehistoria, Quique, pero hay que aclararlo por si hay algún joven mirando. que ¿no? cree que estoy mintiendo, que no existió este señor. No, que anda a saber qué Gómez piensa que es. Claro, claro. Y bueno, y tuve ocasión de ir, por ejemplo, a la casa del Pelado Pérez, y era muy amigo con el negro. Sí, Con el tío voy Juan, a- como le decíamos nosotros. El campeón Boca 54 era Lombardo, era Musimes y Colman y Eguard, que Musimes y Colman eran de Newell. Se fueron de Newell para allá. Claro. Musimes y Colman y Eguard es odiado porque era de Unión de Santa Fe, un equipo inexistente. El perro le decían los Ojalá compañeros. desaparezca Unión, ¿no? Después era Los Lombardo. Tatengue. Ojalá desaparezca. Después Lombardo, que también jugó en Newell. Lombardo, Mourinho y Pesia. Sí. Después adelante era Navarro, Bayoco, Borelo. Navarro, Bayoco, Borelo, Icio, Rosselló y Marcarián. Icio Rosselló es uruguayo también. Ese es el equipo Sí, campeón. Eran años en que se podía recitar de memoria el equipo, porque salvo alguna enfermedad, algún menisco, alguna vez jugaban siempre los mismos. Porque no se vendían, no había mercado internacional y el que jugaba en Boca no podía jugar Bueno, en River. pero y si terminaste de central pese a haber pasado por todos esos lugares. Ya estabas de central. No, ¿Quién te hizo eso? la ¿Cómo fue familia, lo de central? la familia era de central. ¿Tu familia? Sí, después de los fideos ravioles, excepcionalmente, ya ravioles era ¿Quién una fiesta. cocinaba? La nona Francesca. ¿Quién Después de cocinaba? ahí, ¿Fideos? Sí, fideos o ravioles. Durante toda la semana había puchero. La fuente puchero en el medio de la mesa y el único que tenía una costeleta con ensalada era para el Quique, que yo, el Benjamín. Los otros le daban al puchero con batata, albóndiga. Sí. Después los domingos recuerdo polenta con liebre. Con ¿Con salsa- liebre? Con liebre, ¿No será con riquísimo. conejo? No, con liebre. Con liebre, bueno. Curaban la liebre durante 2 o 3 días antes del almuerzo y el domingo se hacía la salsa que era casi la tenías que masticar, ¿no? Oscura con polenta, muy rica. Comida bien gringa, ¿no? Como los dedalones con pedazos de coliflor y tocino, esas eran comidas preferidas del Nono Salvatore. Y para terminar con lo de Boca de aquella época, conocí de los jugadores que vos mencionás, estuve en la casa de Pesia, en la casa de Borelo, que recuerdo que para llegar a la casa de Borelo tuvimos que tomar 2 trenes y un ómnibus. En Banfield creo que vivía. Bueno, llegamos allá y ya eran casi las 2 de la tarde. Y Borelo había invitado a comer un asado. Vamos a comer un asado, le dijo al negro. Venite con los chicos para allá. Cuando llegamos, Borelo también estaba en chancleta, como acostumbraba. Se ve que los jugadores de fútbol estando en su casa. Y en la parrilla había carbón nomás. Pero, no, dice negro, yo no sé nada de esto, tenés que hacerlo vos. O sea que comimos como a las 4 de la tarde. Entonces, dice, vos sabés que le comenté yo a mi sobrino, dice, gringo, dice que vos pateás muy fuerte porque tenés un dedo gordo que es de tipo elefante, que le pegás de punta. Mirá las cosas que me quedaron grabadas, porque para mí eran ídolos de figurita esos Sí. tipos. Lo tenía ahí enfrente en chancleta. Dice, mostrale al Quique el dedo gordo, mostrale el pie. Las manos eran, viste, como uno se imagina los labradores de otras épocas, ¿no? Del campo, bien nervudas, manos gigantes. Bueno, el pie era peor, era como que pateaba piedra de chico, ¿viste? Esa fue una anécdota. Y la casa de Pesia era un espectáculo, era un museo de regalos de la gente de la Boca. Lo que tenía, digamos así, de particular, era que vos llegabas a la casa y tenía todo un tapial, la casa. Un tapial que no era nuevo, sino un tapial que aparentaba que adentro había una casa más o menos del mismo nivel del tapial, o sea que una casa humilde. Respondía a la puerta, había un césped y allá atrás estaba la casa. Bueno, la casa había todo de lujo. Era como que vivía en un barrio aparte. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a la cancha central? Y ahí me llevaban mis viejos de pantalones cortos, mis tíos, los tíos.
todo muy canalla en casa, pero muy canalla. Mi viejo en los últimos tiempos le dije, papá, yo no vamos más a la cancha. Un gol de Central, el grito se escuchaba hasta la isla del Espinillo, ¿viste? Digo, no, mi viejo se me va a quedar acá en la cancha. Y después, con el correr de los años, que uno lo veía por televisión a veces, vivíamos cerca, porque la casa entraba por Alvear y se juntaba por Urquiza. ¿No? Y yo, cuando se hacía un gol Central, escuchaba los gritos de él. Pero gritos, no te podés imaginar. Digo, este se me va a quedar algún día, pero... Lo llevaba siempre a la cancha, pero le dije un día, papá, no va más. Porque aparte teníamos que subir la escalera esa, ¿viste? Que va a la platea arriba. Sí. Muy de Central. Vamos a cerrar. Así, ¿cuál es la canción tuya que a tu viejo más le gustaba? ¿O no lo sabés? Bueno, a él le gustaba mucho que yo cantara al final, donde ya hacía tiempo que cantaba con orquestas grandes como la de Fernando Chiraolo, con orquesta grande de Omar Torre, pobrecito, que falleció hace muy poco. Ahora estamos organizando un concierto homenaje, porque fue un grande, sí. Muy no reconocido en vida, porque grandes músicos lo admiraban. El Cholo me dijo un día, yo lo admiro, lo respeto muchísimo, Omar. Los mejores arreglos de cuerdas para tango que se han hecho en el país son de él. Yo toco y también el Cholo es un grande, eso no lo tengo que mencionar yo. Muchos alumnos durante toda su vida de bandoneón. Entonces cuando yo empecé a cantar así con orquestas, con cuartetos, con quintetos, ya la cosa fue mucho más pulida, mucho más con repertorio. Entonces los tangos que más le gustaban a él y a mamá que yo cantaba era Pasional, que a mí me sigue gustando mucho, ¿no? Pero mi caballito de batalla, el tango que a mí más me llega, que el que usaba yo para cantar en mis actuaciones en el Tortón, y siempre el primer tango que cantaba era Naranjo en Flor. Ese es mi compañero, ese lo llevo conmigo, donde sea un escenario, sea el piso, sea de tierra, donde tenga que cantar, Naranjo en Flor va primero. Gracias. No, gracias a vos, yo te he pasado un momento hermoso. Hasta aquí llegamos, historias de gente común, porque todos tenemos una historia. En 7 días, parecido y diferente, otro tramo de esto que, insisto, es el perfil inconcluso de la región Rosario, de la mejor manera, con aquellos que son sus personajes. Un beso en la frente, hasta la próxima, gracias. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte.